con lo que habíamos terminado la clase pasada, que era cuando en una sección tenemos una carga excéntrica. Entonces, tenemos acá el dibujo, tenemos la sección, acá está el eje de la barra baricéntrico, y con una excentricidad E está la fuerza de directa N. ¿Sí? Bueno, habíamos visto que, esto ya lo habíamos hablado la vez pasada, que según el valor de N, vamos creciendo N, llega un momento en que plastifica la fibra inferior. Seguimos aumentando N, plastifica la fibra superior, pero ya hay toda una parte acá, un rectángulo plastificado en tracción. Seguimos aumentando N y también ahora aparece un rectángulo acá plastificado en compresión. Hasta que cuando N alcanza su máximo valor, sería la fuerza directa de plastificación, plastifica toda la sección. Esta parte de acá en tracción y esta parte de acá en compresión. Bueno, entonces vamos a considerar este problema. Digo, el mismo problema, pero vamos a pensarlo así. Supongamos que esta era la sección, tiene dos ejes de simetría. Y vamos a suponer que para la fuerza, el nivel, digamos, de la fuerza N que estamos aplicando, teníamos esta, bueno, el N ahora estaría distinto porque esta está marcada como traccionada, estos signos están al revés. Esta es como comprimida, digo, estamos aplicando el N que estaba traccionando esta parte, ¿no? Aunque el momento acá, vamos a ser coherente con esto, ¿no? El momento acá está comprimiendo esta parte. Bueno, vamos a suponer entonces que N estaba aplicado de manera que si estamos así, yo lo llevo para acá, ¿no? la llevo N al baricentro y me queda un momento así, ¿sí? Que me comprime la parte superior, ¿sí? Y me tracciona la inferior. O sea que acá yo tendría estas tensiones con signo de más, de tracción, y estas otras con signo de menos, de compresión. ¿Sí? ¿Qué pasó acá entonces? Ahora si volvemos a esta figura. Acá el momento nos queda al revés ya. ¿Sí? O sea que, para ser coherente, esta figura con la anterior, el N estaría acá arriba. ¿Bien? ¿Sí? Les indico eso. Este dibujo no es coherente con el anterior, ¿no? Acá el N tendría que estar arriba ¿están de acuerdo, no? Para que me traccione la parte superior el momento y me comprima la inferior. Así está este dibujo coherente con el anterior cuando N estaba arriba de la línea neutra y no abajo. Supongamos entonces que en el dibujo anterior N estaba arriba de la línea neutra. ¿Está bien? Y entonces, en ese caso nos iba a quedar, fíjense, claro que lo tenemos al revés que ¿no? Este estaba acá, positivo, negativo. Este está negativo, positivo, ¿no? ¿Está? Pero supongamos que quedó coherente, el dibujo aquel tendría la N arriba y no abajo. Bueno, entonces, si yo considero este caso, cuando está totalmente plastificada la sección, tendría un dibujo de este tipo. ¿Sí?
En este caso tenemos comprimida la parte esta, después de esta, abajo de esta distancia delta, ¿sí? Y traccionado todo el resto, esta parte arriba de esta distancia delta, ¿sí? Ahora, para estudiarlo, vamos a dividirlo, este diagrama, en dos. Ya lo habíamos hecho esto en un ejemplo también anterior. Vamos a considerar solamente la parte esta del corazón elástico, ¿sí? ¿Está bien? Solamente la parte esta del corazón elástico con la carga ahora centrada N, porque yo llevé N al baricentro, ¿sí? Al llevar N al baricentro me quedó este momento también. Entonces, vamos a considerar solo la parte centrada N, y vamos a considerar además este otro momento M, que cuando llevé yo N al eje, se me transformó en una carga N, que ahora solamente la aplico al corazón elástico, ¿sí? Si la aplicara a todos, me quedaría, dividiendo entre toda el área, me quedaría una tensión menor que acá, ¿no? ¿Sí? Pero ahora acá solo la aplico al corazón elástico. Entonces me queda esta tensión de aquí. ¿Está bien? Y un momento, ¿sí? Ese momento lo considero con dos resultantes, una en la cabeza de tracción y otra en la de compresión de este valor, considerando que está totalmente plastificado. Entonces, fíjense que si yo sumo este diagrama con este otro, obtengo este. Tengo sigma de fluencia acá, me queda todo este diagrama de acá. Sigma de fluencia acá, me queda este. O sea que el diagrama que tenía original, cuando yo consideré la N con la excentricidad, lo puedo dividir en dos diagramas. Uno, cuando considero solamente el corazón elástico. Y otro, cuando considero las otras dos partes. La traccionada y la comprimida. Bueno, cuando considero estas dos, con este brazo de par, yo tengo un momento M. ¿Está bien? Cuando considero esta, traccionando solo, comprimiendo, pero no, en este caso traccionando solamente en el corazón elástico, tengo esta fuerza N, que es la resultante acá de sigma de fluencia por esta altura H menos 2D. ¿Está bien? Bueno, entonces con eso yo tengo el valor de esta fuerza N y el valor de este momento M. Yo ahora podría decir, bueno, esta fuerza N es igual a esta tensión de fluencia sigma FL por el área que obtengo acá. El área esta, que es H menos 2D, o sea, esta altura, por el espesor de mi sección. ¿Sí? Vamos a llamarlo B. H menos 2D por B. Ahora, yo podría tener otra fuerza directa diferente de esta, si en lugar de multiplicar por el área que yo les dije recién, multiplicara por toda el área de mi sección. Si multiplico por toda el área de mi sección, voy a tener una fuerza de directa mayor que va a ser N de plastificación. ¿Sí? O sea que tengo dos fuerzas N. Esta N correspondiente a esta área, esta de acá, ¿sí? Y esta otra N de plastificación correspondiente a toda el área que tengo aquí. ¿Está bien? Bueno, vamos a definir un número adimensionado, N, igual al cociente entre estos dos.
Fíjese que el cociente entre estos dos, si yo lo sustituyo por sus áreas, por las tensiones de fluencia, las tensiones de fluencia se van y me queda el cociente de las áreas, ¿sí? El área esta AD sobre el área total. Si, como lo vamos a hacer a continuación, fuera un rectángulo, sería H menos 2D por B, el área del corazón elástico, y H por B, el área de la sección total, ¿sí? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo similar con el momento. Bueno, N, este valor N, es la fracción del área de la sección afectada por la compresión cuando yo aplico la fuerza de directa E. ¿Está bien? Esta sería el área total. Esta es solamente el área afectada por la compresión, la fuerza de compresión N. Entonces, este N adimensional minúsculo es la fracción del área de la sección afectada por la compresión, que es la razón de las dos áreas, que es igual a la razón de las dos fuerzas de directa. Entonces, ahora vamos a ver si podemos hacer algo similar con el momento. Bueno, podemos decir, este momento lo vamos a descomponer, o este diagrama, si quieren, vamos a pensarlo igual que hoy por diagramas. Este diagrama lo vamos a expresar como la diferencia de dos diagramas. Uno, en que toda la sección está actuando. Entonces, tendría el momento de plastificación total, donde yo esta sigma de fluencia la tengo acá en todo el rectángulo y acá en todo el rectángulo. ¿Está bien? Entonces acá voy a tener un momento MP de plastificación de toda mi sección. ¿Está bien? Que evidentemente es mayor que el M original. Entonces yo le voy a tener que restar el corazón elástico para que la composición de los diagramas me dé el original. Bueno, entonces considero acá este diagrama que en el corazón elástico tiene acá la tensión sigma de fluencia, y entonces sigma de fluencia por esta área me va a dar esta fuerza, y acá lo mismo, voy a tener esta otra fuerza en sentido contrario, y me resulta un par de fuerzas que me generan este momento MPD, que sería el momento de plastificación del corazón que tenía antes elástico y que tiene entonces mi altura H menos 2D. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos calcular el momento como la diferencia entre el momento de plastificación de toda la sección y el momento de plastificación del corazón que había quedado elástico. Si sustituimos por las expresiones que ya sabemos, el momento de plastificación es el módulo plástico por la tensión de fluencia, y este otro momento de plastificación del corazón que estamos hablando es el módulo de ese corazón que antes estaba elástico por la tensión de fluencia. Ahí tenemos cómo calcular el momento que estaba actuando como la diferencia de estos módulos por la tensión de fluencia. Bueno, si nos quedamos solo con el momento de plastificación, va a ser el Z total de la sección por la tensión de fluencia. Podemos hacer como hoy y definir una cantidad adimensional M como el cociente entre los dos momentos, que es igual a 1 menos, si hacemos la cuenta acá dividido entre el Z total, me queda un 1 y me queda ZD sobre Z. ¿Está bien? Y este M es la reducción del momento plástico debido a la fuerza de directa esta N que estaba actuando. ¿Está bien? Entonces, si volvemos acá, nosotros originariamente teníamos esta fuerza N con una excentricidad, que en realidad estaba aplicada arriba. ¿Sí?
la expresamos entonces a partir de estos diagramas como la misma fuerza N más un momento flector. Esto es, llevamos la fuerza N que tenía una excentricidad E al baricentro de la sección. Entonces me va a quedar la fuerza N en el baricentro y un momento M. Esto es lo que hicimos acá. ¿Está bien? Eso nos generó estas dos situaciones, de considerarlo como la suma de el estado sobre el corazón elástico, digamos, más este otro, este momento, que a su vez lo descompusimos en estos dos momentos de secciones totalmente plastificadas, una toda la sección y otra el corazón elástico, y al final tenemos que si calculamos esos valores para la sección rectangular de altura H y de base B, acá de nuevo me equivoqué. 2D acá ahora estoy representando el corazón elástico, ojo con eso. Acá estaba haciendo, esto está mal. Esto es H sobre 2 menos D y H sobre 2 menos D. ¿No? Está bien, ¿no? Acá esto no es D, es H sobre 2 menos D y H sobre 2 menos D. Igual no lo usé para ningún cálculo, ¿no? Pero ahora cuando lo voy a usar, cambié la notación. Esto es D y esto es el H sobre 2 menos D. ¿Está bien? Bueno, con esa salvedad, Z es BH2 sobre 4, A es B por H, ZD es B de 2, porque esto ya es 2D, se va el 4, y AD es 2BD. ¿Sí? Bueno, en ese caso, el valor adimensional M, que da 1 menos el cociente entre los módulos plásticos, que va a dar 1 menos 4 por D2 menos, es decir, dividido H2. Y lo mismo el N, es el cociente entre las áreas y queda 2D sobre H. Si nos fijamos, este 2D sobre H al cuadrado da este 4D cuadrado sobre H cuadrado, o sea que esto que está acá es N cuadrado. Y entonces M es 1 menos N cuadrado. Bueno, esto solo vale para la sección rectangular, ¿no? Si cambio la forma de la sección, acá me va a aparecer un coeficiente distinto de 1. Pero para una sección rectangular, la relación entre este número m adimensional y este otro n adimensional que tenían relación con las áreas que estaban afectadas por la directa y el momento, verifican esta relación. M es 1 menos n al cuadrado. Bueno, si graficamos en un sistema de coordenadas m y n esta curva, esto sí es una parábola que pasa por 1 y por 1. O sea, en el caso en que n es 0, estoy en este eje, m es 1 porque ZD coincide con Z y yo tengo totalmente plastificada mi sección. En el caso en que M es 0, estoy en este eje, N es 1, porque la carga me quedó baricéntrica. Y entonces yo tengo acá que el área AD coincide con el área A porque no hay corazón elástico. ¿Está bien? Bueno, acá entonces ahora tenemos nuestras expresiones de M y de N y podemos ver que como la relación N es en general pequeña y pequeña comparada con M, ¿no? Y está elevada
al cuadrado, podemos despreciar la reducción del momento plástico debido al axil. El resultado anterior es para una sección rectangular. En el caso de una sección doble T, cambiaría acá el coeficiente. La influencia es incluso menor. Para un axil considerable de un 10% de la tensión de plastificación, la reducción del momento plástico puede ser del orden del 1% y en general entonces lo despreciamos. ¿Está bien? Pasa, por eso que el n antes de elevarlo al cuadrado, el n es menor que el m, porque siempre anda por el orden de esto. El n anda una directa importante, va a ser siempre del orden de la décima parte de la tensión de plastificación. Por eso el n al cuadrado siempre me va a quedar pequeño comparado con el m, y en los problemas en que trabajemos vamos a poder despreciar la contribución de la directa. Bueno, acá hay una gráfica que marca para distintas posiciones sobre la curva esta. Esta sería la curva de plastificación, ¿no? ¿Sí? Esta sería la curva del límite elástico. Abajo de esta curva el comportamiento es elástico. Arriba hay zonas plastificadas. Acá hay plastificación total. Entonces acá tienen A, D y G, que son estos, con plastificación total en A debida al momento puro sin directa. En G debida a una directa pura sin momento, sin excentricidad, o sea, aplicada en el baricentro de la sección, la fuerza de directa. Y el D cuando tengo una excentricidad E, y entonces me quedan diferentes las zonas de extracción y compresión, porque tengo la directa centrada y un momento. Serían los casos esos que discutimos hoy. Estos otros casos, C y F, son estos de acá. Ya estamos sobre el límite elástico. Y entonces, el C es el límite elástico acá, el C es el límite elástico en flexión. Tengo flexión pura sin directa, tengo las dos fuerzas, las dos tensiones de tracción y compresión iguales. Cuando estoy en el F y tengo una excentricidad, ahí tengo la mayor traccionada, llegada a la tensión de fluencia, plastificó en tracción, no lo hizo en compresión. Cuando estoy, no dibujé ninguno, pero acá adentro, no voy a llegar nunca a la tensión de plastificación. Acá adentro voy a tener siempre gráficas de este tipo, pero, o sea, esta si estoy en este eje, ¿no? Y estas otras si estoy afuera del eje, pero nunca llego a la tensión de plastificación en ningún lado. Si estuviera aquí, tendría una sección, o sea que estoy con la directa, la fuerza de directa aplicada en el baricentro de la sección, tendría mi sección totalmente con la misma tensión, digamos, ¿no? Con la misma tensión en toda ella, que sería la fuerza sobre el área de mi sección, pero toda elástica. Ninguna llegó a la tensión de fluencia. Estuviera acá, por ejemplo, en el medio. Y estos dos casos de acá, que son el B y el E, tengo un comportamiento elastoplástico. ¿Ven? Pasé la raya verde del límite elástico, pero no llegué a la curva celeste de la plastificación total, digamos. Entonces tengo un comportamiento elastoplástico. Ven que en B, es este de acá, ahí no hay fuerza de directa, hay solo momento, y entonces hay simetría. La línea neutra es baricéntrica. En L estoy con una fuerza
directa con una excentricidad de, ahí tengo la línea neutra no es baricéntrica y tengo la parte plastificada de compresión menor que la de tracción. ¿Está bien? Este es lo que se llama un diagrama de interacción entre la fuerza de directa N y el momento M. Y podría, acá está el tema, ¿no? Si yo tuviera que considerar, pongamos que N fuera importante, no es importante en las vigas y en los pórticos en general, ¿no? Pero si yo tuviera, por casualidad, un caso en que N fuera, la fuerza directa fuera del orden del flector, o sea, yo no me podría... Ven la idea de por qué cuando N es chico, ¿ven? Si ando por un valor de N que sea, por ejemplo, la quinta parte nomás del valor total, que ando por acá. Yo trazo la paralela acá y esta es la parte en que interactúan N y M. Pero fíjense en que esto es muy parecido a considerar esta recta y quedarse con 1 y despreciar la contribución de N. Eso es por el efecto de la parábola. El cuadrado de N en esta zona se hace despreciable frente al M y me quedo solo con esta parte, como si fuera una recta. Por eso no uso todo el diagrama de interacción. Ahora, si yo estuviera acá por la mitad, digamos, un N del orden del M, son comparables, entonces ahí mi cálculo plástico sería complejo, porque yo tendría que trabajar en el diagrama de interacción entre N y M, y venir al diagrama, ver en qué zona estoy, y esos cálculos se pueden hacer, pero son ya cálculos complejos. En cambio, si yo puedo admitir, que es lo que vamos a admitir que pasa normalmente en los casos que vamos a estudiar de pórticos y de vigas, de que la directa tiene una contribución ya de por sí menor que el momento, cuando considero la directa al cuadrado y la comparo con el momento, quedo trabajando en esta zona donde puedo aproximar esta curva por esta recta y quedarme solamente con el momento y despreciar la contribución de la directa. ¿Sí? Lo mismo, pero más complicado de mostrar, y por eso no se los voy a mostrar, pero hay libros que lo tienen estudiado, es lo que pasa con el cortante. Estudiar el cortante y el momento juntos en plastificación sería complicado, pero para valores del cortante de hasta un 60% de la capacidad cortante de la sección, se puede despreciar su efecto y de nuevo quedarse solamente con los momentos. Entonces, en los cálculos que vamos a hacer, vamos a despreciar las contribuciones del cortante y del momento, y de la directa en plasticidad. Vamos a aclarar bien qué quiere decir despreciar la contribución. Despreciarlas para decir si mi sección plastificó o no plastificó. O sea, yo voy a seguir dibujando mi diagrama de cortante, mi diagrama de directa y mi diagrama de momento. Pero para decir si hay plastificación o no en la sección, yo solamente voy a tomar mi diagrama de momentos y ahí voy a comparar los máximos momentos con el momento de plastificación. Si lo iguala, esa sección plastificó. ¿Está bien? Y no hago un estudio de la interacción para decir si la sección plastificó del momento, la directa y el cortante. ¿Ven el problema cómo es, no? ¿Sí? Yo digo, el criterio mío para decir si una sección plastificó o no es exclusivamente del momento. ¿Está? Voy a comparar en mi diagrama de momento el momento máximo con el momento de plastificación de la sección. ¿Está bien? O sea, no considero la interacción que hay entre directa, cortante y momento, o sea, si no tendría que hacer un diagrama de interacción tridimensional y entrar ahí
¿Cómo sería? Sería tener que usar, ustedes se acuerdan de los criterios aquellos de von Mises, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, el material responde al criterio de von Mises. Eso para el diseño sí se hace, para el diseño elástico. ¿Se acuerdan? Para ver si plastifica o no. Uno puede trabajarlo más o menos con facilidad, pasando al criterio de von Mises. El cortante me va a producir una tensión rasante máxima, voy con esa al criterio de von Mises, la directa una tensión normal, el flector una tensión normal, los combino, los sumo a esos dos, y ahí voy a von Mises y digo si considerando los tres efectos de cortante, momento y directa, mi sección plastificó o no. ¿Lo ven claro? Bueno, eso, tener que hacerlo en el cálculo de un pórtico sería bastante complicado para seguir el proceso de la plastificación. Entonces, lo que hacemos ahí es despreciar, como ya vimos que se puede, las contribuciones de la directa y del cortante a la plastificación de la sección y decir, bueno, el que predomina de los tres notoriamente es el flector. Entonces yo dibujo mi diagrama de momentos flectores y de ahí digo si alcanzó el momento de plastificación, ahí plastificó mi sección o no. ¿Tá? Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros analizamos, que eran bastante más simples los problemas de sección, de estructuras sometidas exclusivamente a fuerzas de directa, usamos aquel teorema de Colonetti y de ahí hicimos un ejemplo. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a considerar ahora un ejemplo de un pórtico, de este pórtico que está dibujado acá. Este pórtico está empotrado en el apoyo A, está con un apoyo fijo en D y tiene aplicada una carga Q en este nudo B donde hay una articulación mecánica acá. Ya está antes de empezar el problema, ¿no? Está bien. Y entonces suponemos que el material del que está construido el pórtico es un material elastoplástico perfecto, y eso significa que yo podría pasar del diagrama tensión-deformación con la tensión de fluencia y el módulo de Young, podría pasar al diagrama momento-curvatura, con, en lugar de la tensión de fluencia, vendría el momento de plastificación. Y en lugar del módulo de Young E, vendría la rigidez flexional de mi pórtico EI, suponiendo que todas las barras son iguales y tienen el mismo momento de inercia I. ¿Está bien? Entonces, me podrían dar el diagrama tensión de formación con la tensión de fluencia y el módulo de Young E, o, como en este caso, darme, para simplificar mis cálculos, darme directamente el diagrama momento-curvatura con, en lugar de la tensión de fluencia, me dan el momento de plastificación, en este caso lo llaman M minúsculo, y en lugar de darme el módulo de Young, me dan la rigidez flexional EI. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me piden? Bueno, acá dice se considera el pórtico de la figura, donde todas las barras tienen la misma rigidez EI, longitud L, las tres tienen esta dibujada en ese diagrama, también la misma longitud L, y están construidas por un material elastoplástico perfecto de tensión de fluencia sigma I y momento de plastificación M. Se pide determinar, parte A, la carga Q1 para la cual se forma la primer rótula plástica y el correspondiente desplazamiento horizontal delta 1 del nudo B. Es esto que acá está marcado con esa flecha azul y lo llaman Q.
Parte B, determinar la carga de colapso Q2 de la estructura y el desplazamiento delta 2 que se obtendría un momento antes de alcanzarla. ¿Sí? Y parte C, si en ese instante, o sea, un instante antes de que colapse la estructura, se descarga la estructura, hallar las fuerzas y los momentos residuales y el desplazamiento residual del punto B. Ven que el problema es muy parecido al que habíamos hecho con directa, son los mismos pasos. Si se fijan, mi estructura tenía un grado de hiperestaticidad 2, si yo saco este apoyo fijo, me queda empotrado acá y es isostática. Y entonces voy a tener primero que encontrar la carga Q1 que hace que la estructura pase a ser isostática, y después la carga Q2 que hace que la estructura pase a ser un mecanismo. Bueno, entonces, me parece que perdí una transparencia acá, porque quería hablarle de Colonetti. Acá está. No, la había saltado, no sé qué dice. Para resolverlo de la misma manera que resolvimos el caso de tener fuerzas de directa, vamos a usar el teorema de Colonetti. Bueno, la primera observación, ven que me atraso mucho con el curso, por eso no lo vamos a demostrar. Si les interesa, está demostrado en los apuntes del curso, que ya está publicado en la página de Val. Pero con respecto a las demostraciones, ¿por qué hacemos unas sí y otras no? Trato de elegir las demostraciones que tienen un interés desde el punto de vista de la plasticidad para tener conceptos, para aclarar los conceptos. En cambio, las demostraciones que son más bien matemáticas y tienen poco interés desde el punto de vista conceptual, es hacer unas cuentas nomás, bueno, esas las vamos a dejar para que las miren ustedes en el teórico. Por eso Colonetti lo vamos a admitir sin demostrar. Bueno, y sí vamos a explicar un poco qué es lo que tiene. Tiene un funcional que se lo habíamos dicho, es muy similar al teorema de Menablea, ¿no? Cuando no hay secciones plastificadas, o sea, el material está totalmente elástico, es el teorema de Menablea. Y entonces, lo que dice que en una estructura hiperestática sometidas a fuerzas externas, las reacciones hiperestáticas, en este caso la reacción I, toman valores que hacen mínimo el funcional de Colonetti. Bueno, el funcional de Colonetti es igual a la energía de deformación, eso es lo que lo hace un caso que hace que el teorema de Menablea sea un caso particular de Colonetti, más el trabajo que hacen las deformaciones plásticas. Cuando plastifica una sección, ahí se forma una rótula plástica, y ahí aparece acá el momento de plastificación. O sea, yo acá lo que voy a escribir es ese momento en función de I, pero, o sea, en función de I un poquito, si quieren, antes de que se produzca la plastificación, para tener una función de I. Pero este momento va a ser al final, cuando estemos,
digamos, ya plastificó toda esa sección, va a ser el de plastificación. Y acá va a ir multiplicado por la deformación plástica que tenga en ese momento. Entonces, este es el momento, el trabajo plástico que se produce en la rótula plástica. ¿Está bien? Una observación. Nosotros estamos admitiendo acá, ¿se acuerdan que plastifica la sección cuando plastifica totalmente? Si yo tengo la mitad plastificada, por ejemplo, y la otra mitad elástica, o sea, tengo la mitad, sería el corazón elástico de la sección, hago la hipótesis aquella de que lo considero en mi cálculo totalmente elástico. Por eso que acá no van a aparecer las secciones que están parcialmente plastificadas. Van a aparecer solamente las secciones que están totalmente plastificadas. Claro, ¿no? Estamos haciendo esa simplificación, porque si no, los cálculos serían muy complicados. Si considerar las secciones que están parcialmente plastificadas. O sea, solo considero como plásticas las que están totalmente plastificadas. Y las que tienen una plastificación parcial, las considero totalmente elásticas. Está bien, ¿no? Hacemos esa simplificación. Ven que para poder hacer un cálculo en plasticidad, tenemos que hacer unas hipótesis fuertes, porque si no es imposible, salvo que uno trabaje con un computador, es imposible hacer los cálculos, digamos, manuales. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿cuándo es que yo tengo un mínimo? Bueno, tengo un mínimo si tengo un extremo. O sea, si la derivada de f con respecto a y es 0. Entonces lo que vamos a hacer es calcular nuestros funcionales de Colonetti de esta forma y hacer que la derivada de f con respecto a y sea 0. N que puse acá es el número de rótulas plásticas que se generaron, o sea, el número de secciones que yo tengo totalmente plastificadas. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a resolver el problema. En el práctico tienen un problema igual, y cuando termine con este problema, voy a ya terminar con este tema, vamos a pasar al otro tema, que es el cálculo en análisis límite de estructura, pero ya van a poder hacer entonces, ahora sí, toda la hoja de práctico que subimos a la página EVA el lunes. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que lo primero que hay que hacer para resolver un ejercicio de plasticidad es escribir las ecuaciones de equilibrio? ¿Está bien? Yo, como hicimos en el ejemplo aquel elástico, las voy a escribir en verde acá, las ecuaciones de equilibrio, porque me van a servir, ¿se acuerdan? Para usar tanto en el cálculo elástico como en el plástico. Entonces es muy importante, cuando uno trabaja solo en elasticidad, bueno, mezcla un poco la ecuación de equilibrio con las ecuaciones elásticas. Pero acá, en plasticidad, es muy importante distinguir entre ecuaciones de equilibrio que valen independientemente de la teoría de la elasticidad y ecuaciones elásticas que por ejemplo, Menabrea, que solamente sirven para el material elástico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, teniendo acá que escribir nuestras ecuaciones de equilibrio, ya les voy adelantando algo para el caso de análisis límite, que va a ser importante verlo en su momento. Yo las ecuaciones de equilibrio las puedo calcular de dos maneras. Una, usando las ecuaciones cardinales, que es lo que yo voy a hacer ahora, pero también las podría sacar del principio de los trabajos virtuales. El principio de los trabajos virtuales vale independientemente de la elasticidad. No es como Castigliano, que vale solo en elasticidad. ¿Está bien? Entonces, cuando veamos los cálculos en análisis límite, vamos a ver que va a haber dos formas de calcularlo.
una usando un teorema que vamos a llamar estático y otro usando otro teorema diferente que vamos a llamar cinemático. En el teorema estático se resuelven los problemas más fáciles usando las ecuaciones cardinales para plantear el equilibrio. Pero cuando lo resolvamos usando el teorema cinemático, vamos a ver que es más fácil encontrar las ecuaciones de equilibrio por medio del principio de los trabajos virtuales. Entonces acá ya les quiero advertir que yo, incluso este mismo problema, las ecuaciones de equilibrio que voy a plantear acá, las podría sacar también usando el principio de los trabajos virtuales. ¿Está bien? Bueno, pero acá las ecuaciones de equilibrio me van a quedar muy fáciles si yo pienso así. Bueno, lo primero que me interesa encontrar a mí es eliminar mis incógnitas hiperestática I. Una observación. Hoy cuando dije el grado de hiperestaticidad, que me di cuenta ahora que se los dije mal, no era 2, es 1, porque me olvidé de esta articulación. Yo les dije, tengo 2, porque si saco el apoyo fijo ¿no? Acá tendría 2 reacciones, una horizontal y otra vertical. Ese es 2 de ahí, pero ojo, yo tengo esta rótula acá que me baja en 1 el grado de hiperestaticidad, porque me está dando ¿no? Me está dando una ecuación más, ¿sí? Ahí cuando vi la rótula me acordé que acá no la había salteado. Entonces mi grado de hiperestaticidad no es 2, es 2 menos el 1 de esta rótula, es 1. ¿Está bien? Así que esta estructura tiene un grado de hiperestaticidad, ¿no? Cuando se forma una rótula más, se va a transformar en isostático. Cuando se forman 2 rótulas más, se va a transformar en un mecanismo. Me había olvidado de que estaba esa articulación mecánica. Volviendo acá tenemos el problema, ya adelanté una ecuación, pero el problema. Bueno, entonces a mí lo que me interesa primero encontrar para resolver el problema hiperestático es ver acá las reacciones. ¿Está bien? Y yo tengo una reacción horizontal y una reacción vertical. Podríamos llamarlas H sub D, la horizontal, y B sub D, la vertical. Pero ¿qué pasa? Tenía acá esta articulación mecánica que ya venía en la letra del problema antes de que... No es una articulación plástica, no se generó por momentos que se hayan plastificado secciones. Que ya la letra del problema me dio acá esta articulación mecánica. Entonces, yo digo, bueno, fíjense en que si acá tengo esta articulación mecánica, la reacción esta aquí, que tiene esas dos componentes horizontales y verticales, va a tener que pasar por la articulación. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo considero solamente esta parte de mi estructura, el momento con respecto a la articulación va a valer 0. Y que para que valga 0, la línea de acción de esta reacción va a tener que pasar por B. ¿Están de acuerdo, no? Si la línea de acción de la reacción pasa por B, cuando tomo momento con respecto a B, me va a dar 0. Entonces, como esta distancia L y esta son iguales, este ángulo y este son de 45 grados, y eso significa que las dos reacciones, horizontal y vertical, van a ser iguales. Y entonces, tengo una única incógnita hiperestática, que es la que voy a usar a continuación en el teorema de Menabrea y después también cuando use Colonetti, que es esta I. Entonces voy a tomar esta I, que es la componente vertical de la reacción, que es igual a la componente horizontal, ¿sí? Y entonces, las componentes, acá puse mal C, es en B, esto es una B, las componentes verticales y horizontales de la reacción en D valen I. ¿Está bien?
Bueno, entonces yo ahora quiero aplicar el teorema de Menabrea. Lo voy a hacer en la próxima transparencia. Pero para aplicar el teorema de Menabrea, tengo que calcular la energía de deformación del pórtico. Y para calcular la energía de deformación del pórtico, tengo que dibujar mis diagramas de momentos flectores. ¿Está bien? Entonces, voy a calcular el valor de las reacciones y el momento en A. Bueno, la componente horizontal de la reacción en A va a valer I menos Q, porque si hago la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales, me da entonces que HA es I menos Q. Si hago lo mismo, el equilibrio de fuerzas verticales me da que la reacción vertical es menos I. ¿Está bien? Y ahora, si tomo momento con respecto, por ejemplo, acá, ¿no? Obligo a que el momento, como acá tengo la articulación, que el momento en B valga 0, entonces me queda que el momento en A con el momento horizontal LBA, de la fuerza horizontal LHA y de la fuerza vertical que me va a dar 0 porque la lineación pasa por B, me permite calcular el momento en A que vale I menos Q por L. ¿Bien? ¿Sí? I menos Q por L, acá HA es I menos Q, I menos Q por L, más el momento en A dan 0, entonces el momento en A vale I menos Q por L. Con eso puedo dibujar mi diagrama de momentos. Bueno, ahí no lo había dicho, tendría que calcular el momento en C, y bueno, como la reacción horizontal era I, me queda I por L. Entonces tengo todos los momentos, el momento en A, que acá está representado como M1, ¿no? Es I menos Q por L, lo dibujé acá. El momento en B es 0, el momento en C es I por L, y el momento en A es 0. Y ahí tengo mi diagrama de momentos construidos. Con el diagrama de momentos yo entonces puedo calcular ahora la energía de deformación en función de I, que es mi incógnita hiperestática, que era el valor de las componentes horizontales y verticales de la reacción en D. Y entonces, ¿cómo queda? Bueno, podría, como tengo que derivarlo, ¿sí? Lo voy a tener que escribir en función de una coordenada en cada barra, ¿no? Bueno, tomo esta coordenada S así, porque entonces me queda la forma lineal sin término independiente, digamos, ¿no? Porque el momento acá vale 0. Y entonces me queda que es igual a, en vez, bueno, en el extremo es I menos Q por L, va a ser I menos Q por S, y ese es el origen de coordenadas que tomé acá. Entonces me va a quedar I menos Q por S al cuadrado, que es lo que puse acá, integrado cuando S varía desde 0 hasta L. Entonces, escribir el momento en función de S en esta primer barra me resultó muy simple, y esta es la energía de deformación, bueno, claro, dividido un medio de I, de la primer barra. Las otras dos ven que tienen igual diagrama de momento, va de 0 a I, L, los dos. Entonces voy a tener que calcular 2 veces uno de ellos. ¿Está bien? Bueno, vamos a tomar este de acá y la misma idea. Tomo una coordenada S así, variando de 0 a L. Es lineal, vale, parte de 0, como en el extremo acá tiene I por L, cambio L por S y me queda la variación de este momento.
su cuadrado va a ser I cuadrado S cuadrado. Entonces, esta es la fórmula explícita de la energía de deformación en función de mi incógnita hiperestática I. Bueno, si ahora lo integro, no escribí el valor de la integral, pero es inmediato, ¿no? Es 3 sobre 3, sustituyo entre 0 y L, por 0 queda 2 I cuadrado L al cubo sobre 3, ¿no? Es este y este igual. Bueno, eso da esta expresión. 1 sobre 12i L al cubo sobre 3, Q cuadrado menos QI más 3I cuadrado. Entonces, para usar menabrea tengo que derivar eso con respecto a mi incógnita hiperestática I. Lo derivo, queda esta expresión, ¿sí? El término en Q cuadrado se va, acá queda menos 2Q y acá queda 6I. Y si lo igualo a 0, obtengo el valor de I que da Q sobre 3. Entonces, sustituyendo yo acá I por Q sobre 3, tendría el diagrama de momentos para mi, bueno, acá tendría los valores que valen. MA vale 2/3 de Q por L, MC vale 1/3 de Q por L, cambiando I por Q sobre 3, ¿no? Y entonces podría construir mi diagrama de momentos para elástico, para el valor de mi incógnita hiperestática Q sobre 3, es el diagrama de momentos elástico que está dibujado acá. Podría haber un paso intermedio y poner acá esos dos valores, ¿no? 2/3 de Q por L y 1/3 de Q por L, ¿no? ¿Sí? Imaginen acá que está eso. Tengo 2/3 de Q por L y acá 1/3 de Q por L. A ver si acá lo dije. Lo tendría así, con estos dos valores. ¿Está bien? Y entonces yo diría, ¿dónde se produce mi primera sección plastificada? Mi primera rótula plástica. ¿Ven lo que yo les estaba diciendo hoy? Como nosotros despreciamos la contribución del cortante y la directa, yo digo que sección plastificó solamente usando el diagrama de momentos. ¿Está bien? Es este que tengo acá. Imaginen lo que les dije, que acá está 2/3 de Q por L y acá está 1/3 de Q por L. ¿Está bien? Y entonces voy a decir, ¿dónde se va a producir la plastificación? En la sección que tenga el momento máximo. Bueno, entonces, como estos van variando linealmente, los momentos máximos se van a producir o en A o en C. ¿Cuál de los dos es el máximo? Bueno, como el A es el doble que el C, el máximo es el A, y la primera sección en plastificar va a ser la sección en el empotramiento A. ¿Bien? Entonces, acá se me va a producir una rótula plástica, que acá está dibujada en rojo. ¿Ven? Acá está mi rótula mecánica, que vino con la letra del problema. Tiene un momento cero. Acá tengo la rótula plástica, que generó la plastificación, este proceso de plastificación. Entonces, acá tengo un momento igual al momento de plastificación M. ¿Está bien? Pero entonces, si MA vale M, MC vale la mitad, vale M sobre 2. Entonces, en este momento en que yo llegué al valor de Q, que lo despejo de acá, ¿no? Q1 igual a 3 medios de M sobre L, cuando sustituyo ese valor de Q1 acá por 3 medios de M sobre L, me queda que el momento en C es el momento de plastificación dividido 2. Este sigue elástico. Entonces, mi diagrama de momentos en el instante en que termina
el comportamiento elástico de mi estructura, este sería el momento, digamos, del diseño elástico, si yo escribiera acá, en lugar del momento de plastificación, el momento de fluencia, que si supusiera que mi sección es rectangular, se acuerdan que el factor de forma era 3/2, tendría que tomar las 2/3 partes de este momento de plastificación, tendría el momento de fluencia, y si yo pusiera acá entonces el momento de fluencia, que sería 2/3 de m, y acá también, que sería 1/3 de m, lo que me quedaría, tendría el diagrama de momentos con el que yo dimensionaría mi sección si siguiera despreciando, que en casos de pórticos uno es lo que normalmente puede hacer, despreciando las contribuciones del momento y del cortante. Si no tendría, si quisiera considerar el momento del cortante, tendría que ver en qué zona, dibujando los diagramas. Ven que se complica, porque tendría que dibujar los diagramas de directa, calcular las tensiones generadas por la directa, las tensiones generadas por el flector y la tensión rasante generada por el cortante, y ver en qué lugar se produce el máximo de la tensión de von Mises, y ahí dimensionar con eso. Pero vamos a suponer que podemos despreciar también en el comportamiento elástico para el diseño elástico la directa y el cortante, y trabajar solo con el momento, y entonces con ese diagrama, poniendo acá 2/3 de m y acá m/3, yo dimensionaría mi sección, que lo haría con el valor del momento en esta sección del empotramiento, que es donde tengo el momento máximo. ¿Está bien? Pero eso sería el cálculo elástico. Si yo quisiera al final ver la ganancia que tuve con la plasticidad, tendría que hacer eso. Ahora, si yo sigo en mi cálculo plástico, entonces diría, bueno, acá se formó la primera rótula mecánica. Viene unida con un momento igual al momento de plastificación. Mi estructura, como ahora tengo 2 rótulas, se transformó en una estructura isostática, ¿sí? O sea que tengo esta sección plastificada, pero mi estructura es isostática, no hay colapso, no se transforma en un mecanismo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver si podemos hallar ahora. Bueno, me pide el desplazamiento de este punto. Lo voy a hallar en la próxima transparencia, me había olvidado. Pero les adelanto igual la idea. Si me pidieran calcular ahora el momento de plastificación, la carga Q del momento de plastificación. Bueno, ¿cuándo se va a producir? Entonces yo diría, bueno, acá yo llegué al momento de plastificación. Entonces, ¿dónde se me va a producir? Este momento ya no va a poder crecer más. ¿Dónde se me va a producir mi próxima rótula plástica? Donde yo tenga, en la sección que tenga el próximo momento máximo. ¿Está bien? Entonces, el próximo momento máximo lo voy a poder calcular solamente con las ecuaciones de equilibrio. Eso es lo que vamos a ver dentro de 2 transparencias. O sea, volviendo allá al principio, a las ecuaciones que tenía de equilibrio. Pero vamos a calcular lo que seguía pidiendo la letra del problema, que es el desplazamiento de este punto, el desplazamiento horizontal. Bueno, como me pidió el desplazamiento horizontal y acá me había dado la carga Q y me está pidiendo el desplazamiento del punto de aplicación de la carga en la dirección
en que está aplicada la carga, lo voy a poder calcular muy fácil porque uso directamente el teorema de Castigliano, ¿no? ¿Se acuerdan que el teorema de Castigliano me daba los desplazamientos del punto de dirección de la carga en la dirección de la carga? Entonces, uso directamente Castigliano escribiendo la energía de deformación ahora en función de Q y derivándola con respecto a Q me va a dar el desplazamiento Q horizontal del punto B. Entonces, la energía de deformación ya la teníamos calculada, ya lo habíamos integrado, era esto, y la tenemos en función de Q y de I. Pero yo sé que, ojo acá con esto, ¿no? Yo sé ya que I es la tercera parte de Q, pero no puedo sustituir acá I por Q para derivar. ¿Por qué? Fíjense en que me quedaría otra cosa, ¿no? Yo tengo que derivar Castigliano para hallar el desplazamiento en función de Q, dejando I como estaba. Una vez que yo encuentre la derivada, que la voy a tener acá, esa es la derivada, esa derivada es el desplazamiento delta que yo tengo, lo voy a tener escrito acá en función de Q y de I. Entonces lo que tengo que hacer en este momento recién es sustituir I por su valor en función de Q, acá pondría Q sobre 3, hago la cuenta y tengo el desplazamiento en función de Q ahora. ¿Está bien? Pero no puedo sustituir acá I por Q y derivar porque no, no me va a dar el desplazamiento que estoy buscando. ¿Está claro eso? Entonces, dejo mi energía de deformación como la tenía en función de Q y de I. Y ahora, para tener el desplazamiento delta que busco, la derivo con respecto a Q. Me da esto. ¿Está bien? 2Q menos 2I. Este se va. Tengo entonces esta derivada. Esta derivada, una vez que yo ahora la sustituya ahí por su valor, que sé que es Q sobre 3, ya yo lo había calculado, ¿sí? Entonces me queda el valor de delta en función de Q. ¿Ah? Supongamos que lo tengo, no lo escribí, pero supongamos que lo tengo. Ahora, yo lo quiero en el instante en que la sección A plastificaba. O sea, para el valor de Q, Q1 igual a 3M sobre 2M, sobre 2L. Entonces, sustituyo acá, si quieren, Q por el valor Q1 y por el valor Q1 sobre 3. En ese caso, obtengo el desplazamiento delta 1 que me pedían en función del momento de plastificación MP, y delta 1 vale 1/3 L cuadrado M sobre EI. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a seguir ahora con lo que les estaba diciendo. Para que se produzca el colapso, se deben formar dos rótulas plásticas. Esta ya se formó y el momento M quedó así, con su valor máximo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? La otra sección, en otra barra, en la que yo tenía el momento máximo, era esta. Se va a producir una redistribución de las tensiones en los momentos. Entonces, el momento de acá, el otro máximo que yo tenía, va a ir aumentando y va a ir aumentando hasta que llegue a alcanzar el momento de plastificación. En ese momento se va a formar otra rótula acá y voy a tener dos rótulas plásticas, y ahora mi estructura, que era isostática, al formarse esta rótula, al formarse la segunda, se transforma en un mecanismo
y colapsa. Entonces, ¿qué hago para encontrar la carga que produce el colapso? Vuelvo a mis ecuaciones de equilibrio, que era esta verde, ¿se acuerdan? Y esta otra verde. Yo ahí tenía los valores de los momentos en A y en C. Lo pueden pensar así también, ¿no? Que me sirve para mostrárselos para análisis límite. Yo voy a dibujar siempre mi diagrama de momentos. Y mi diagrama de momentos, como vaya variando al aumentar la carga, es el que, sobre el cual yo determino tanto si lo hago como estoy haciéndolo ahora paso a paso, cuando se forma la primera rótula, cuando se forma la segunda, cuando se forma la última y se transforma en un mecanismo. Si lo quisiera hacer directamente, con el análisis límite que vamos a ver la próxima semana, tendría que decir dónde se producen, a partir de mi diagrama de momentos, los momentos máximos para que mi estructura se transforme en un mecanismo. Y ahí diría, bueno, los momentos máximos se van a producir siempre donde tengo cambios de barras, digamos, esta barra horizontal pasa a transformarse en esta vertical, donde tengo apoyos, con este apoyo empotrado en este caso, o donde tengo cargas concentradas, que acá la carga concentrada estaba en este nudo, pero acá el momento, como hay una articulación, siempre va a ser cero, entonces no va a ser nunca un momento máximo. Entonces, mis secciones candidatas a plastificarse son las que tienen momentos máximos, que serían esta o esta. ¿Está bien? Entonces, yo dibujo mi diagrama de momentos y veo dónde están los máximos y cuántos necesito para plastificar. Como acá mi estructura tenía un grado de hiperestaticidad y se transforma en un mecanismo con dos rótulas plásticas, van a ser solamente dos los momentos máximos. Y bueno, los dos momentos máximos son este y este. Entonces voy a decir, mi estructura va a plastificar cuando el momento acá valga m y cuando mi momento acá valga m. ¿Está bien? O sea que de las ecuaciones de equilibrio, lo que yo uso, digamos, si quieren, cuando hablo de equilibrio, puedo hablar de la forma de mi diagrama de momentos, para ver dónde se producen los máximos. Con ese sentido, digamos, lo podemos pensar. Entonces yo acá, me pasé, acá voy a decir, bueno, mi momento máximo, una vez producido va a tener que producirse acá. Y entonces va a ser cuando MC alcance el momento de plastificación. Entonces yo ya tenía que MA había plastificado y valía M. Y de esto yo ya usé todo lo posible, todos los datos posibles. Ahora voy acá y digo, ahora mi momento MC va a ser el próximo máximo que se va a plastificar y va a valer M. Como sé MC que vale I por L, de acá puedo despejar I y decir que para el valor de I igual a M sobre L, mi sección se plastifica. ¿Cómo? Esto se mantiene siempre, ¿no? I valía la mitad de Q, eso que valía la mitad de Q había salido de las ecuaciones de equilibrio y eso vale siempre. Entonces, Q va a tener que valer 2m sobre 2. ¿Está bien? El doble de I. Cuando Q vale 2m sobre 2, tengo el valor de la carga Q2
que hace que se me genere otra rótula plástica en la sección C, y entonces mi estructura con estas dos rótulas plásticas se me transforme en un mecanismo y colapse. Entonces, encontré el valor de la carga última, carga de colapso de mi estructura. Entonces ahí voy teniendo una variación de 3 zonas, digamos, de variación de Q hasta llegar al colapso, ¿no? Y va variando desde 0 hasta un valor Q1 en que se producía la primer sección plastificada, que era con una rótula plástica en A. Sigo aumentando los valores de Q hasta que se forma una segunda rótula plástica que es en C y se transforma en un mecanismo. Ese valor es el máximo valor que puedo tener Q, que es 2m sobre L, y es el valor de la carga de colapso. Ahora sería bueno dibujar esto, y creo que me lo pedía la letra, dibujando la carga contra los desplazamientos. Y entonces tendría que encontrar el desplazamiento del punto de aplicación de la carga antes del colapso. Se llama en el colapso incipiente, ¿no? Antes de que mi estructura colapse. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Yo diría, fíjense en que mi barra AB, ¿sí?, antes de llegar al colapso, va a tener acá un giro θ plástico, tal que cuando llegue a ese valor, un instante antes, digamos, que llegue a ese valor, la carga Q llega al valor de la carga de colapso y mi estructura cae. Pero supongamos que un instante antes, ahí esta barra gira un valor delta P, θ P, perdón. Θ es solamente entonces la componente plástica de este giro. Este giro ya tenía una componente elástica un instante antes de que plastificara la barra 2, ahí tenía el máximo, que correspondía acá al desplazamiento elástico que calculamos, pero ahora se le va agregando un giro plástico que va a llegar a este momento antes de colapsar, a ese momento antes de colapsar, a tener un valor θ P. ¿Está bien? Bueno, sabemos que θ P con el teorema de Colonetti lo vamos a poder calcular. Por eso es que les hablo de este valor θ P. Ahora, ¿qué pasaría si yo conozco θ P? Bueno, cuando estoy en el comportamiento plástico, como esta barra no tiene cargas en su interior, se va a deformar lo que la haga deformar la fuerza Q que está aplicada en este extremo. Y entonces, por lo que habíamos hablado en las hipótesis que hicimos de plasticidad, la curvatura que va a tener es muy pequeña comparada con la curvatura plástica. Y entonces yo puedo suponer que se mantiene desde esta posición, cuando llegó a plastificar esta sección, que tenía solamente deformaciones elásticas, hasta esta, que llegó acá cuando se está por producir el colapso, va a girar manteniendo la forma que tenía en ese momento. O sea que desde que plastificó esta sección hasta que plastifica aquella en C y se produce el colapso,
esto solamente tiene un giro plástico, pero su forma se mantiene igual a la que tenía antes de que pasara de la plastificación en A al colapso. ¿Está bien? Entonces, si eso fuera cierto, el desplazamiento este de acá sería igual a este giro por esta longitud. Porque yo podría decir que la tangente de este ángulo, que como estamos en la hipótesis de pequeñas deformaciones, aunque sean plásticas, como este ángulo es pequeño, la tangente de este ángulo es aproximadamente igual a este ángulo, vale este cateto opuesto sobre este cateto adyacente. Pero este cateto adyacente vale L, lo conozco. ¿Y cuánto vale este cateto opuesto? Vale el desplazamiento que yo estoy buscando, delta P. O sea, la parte plástica del desplazamiento ese. Entonces, voy a poder calcular este desplazamiento delta P como L por este giro. Bien. Entonces, si yo lograra por Colonetti calcular cuánto vale este desplazamiento, este giro, tita A, tita sub A, o sea, en la sección A, plástico, calculo cuánto vale este desplazamiento delta P de el nudo B multiplicando el giro por L. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si usando Colonetti calculamos ese giro. Bueno, ven que usar Colonetti ya en este problema de plasticidad en flexión es imprescindible, ¿no? Bueno, acá, ¿cómo es el funcional de Colonetti? Bueno, el funcional de Colonetti lo escribo en función de la incógnita hiperestática I, es igual a la energía de deformación, que ya la tenemos, valía esto, más acá el trabajo que se produce en la rótula plástica A. ¿Cuánto vale ese trabajo? Va a valer el momento en A, este A es un subíndice, por el giro, la componente plástica del giro en A. ¿Está bien? Entonces vamos a sustituir. U valía esto, ¿sí? El momento en A valía U menos I por L, ¿sí? Y el giro vale tita A plástico. Si yo ahora derivo esta expresión con respecto a mi incógnita hiperestática, y tiene que valer 0, lo que dice el teorema de Colonetti. Bueno, esto ya lo tenemos calculado, vale esto. Y si derivo acá con respecto a I, queda menos L por tita A. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo ahora voy a sustituir Q y I por los valores que tenía, que eran estos dos. 2m sobre L y m sobre L. ¿Está bien? Vamos a ver cuánto queda. A ver. Vamos a empezar por este. Este era m sobre... Perdón, que me confundí. Eran Q2, 2m sobre L y Q1, m sobre L. Vamos a olvidarnos del m sobre L y es 2 y 1. ¿Está? Ahí está.
2 para Q, 1 para I. Queda 2 para Q menos 4. 1 para I, 6. 6 menos 4, 2. Acá queda un 2. Se va con el 2 y queda solamente este 3 que está acá. Queda LI que está acá. Queda el MS que no lo tuve en cuenta en la cuenta, pero que está acá. Y acá queda un L3. ¿Qué pasó? Perdí un L. Quedaría un L3, como acá tengo un L, queda un L2. A ver, ¿por qué este es L3? ¿O tendría que ser L2? A ver. Está faltando está sobrando un L, ¿no? A ver, podemos verlo. Esto acá es L3 o es L2. A ver. ¿No? Está sobrando un L. L3. A ver. Bueno. L3. Bueno, no sé qué pasó. Ahí hay un problema con una L. Ah, no, estos van sobre L también. Está bien. Acá tengo una L que no estaba contando, ¿eh? Era M sobre L. Ahí estuvo el problema. Está bien, ahí ya. ¿No? Habría que considerar un M sobre L. Yo puse, les dije, vamos a poner la M, pero me olvidé de la L. Entonces, la L esa me queda acá un L2 y dividiendo entre esta L me queda un L. Ahí está bien. ¿Está bien? Quedó esto. Entonces, este es el giro. Y dijimos antes que multiplicando el giro por L me da el desplazamiento. Y acá está bien. Este es el desplazamiento. Ahora, esta es solamente la parte plástica del desplazamiento. El desplazamiento total, elastoplástico, tiene la suma de la parte plástica que encontré más la elástica que ya había encontrado en la parte anterior. La elástica no creció, ¿no? Llegó a ese valor y ahí quedó constante. Van aumentando solo las partes plásticas. Por eso, delta 2 ahora es la suma de las dos que me da 2L2M sobre 3C. Y ahora sí puedo dibujar acá mi diagrama, carga coaplicada, desplazamiento, delta, de ese punto. Yo tenía entonces el desplazamiento elástico, el comportamiento lineal, digamos, hasta que plastificaba mi primer sección. Lo hacía con este valor. Y ahí tenía este valor de el desplazamiento. Acá está puesto Q sub V, pero hay una digamos, libertad de lenguaje, porque en realidad el elástico es solamente hasta cuando acá está el momento de fluencia, no el de plastificación, y el momento de fluencia, si la sección fuera rectangular, son los 2/3 de este valor, ¿no? O sea que acá en vez de 3 vendría un 2. Y acá lo mismo, ¿no? Serían los 2/3, ¿no? Ese es el comportamiento elástico. Está ahí, la sección es totalmente elástica. Acá nosotros nos referimos al momento en que plastifica la primera sección, que era la A, y es este valor ya ahora sí con el momento de plastificación. Y este es el desplazamiento que habíamos calculado en ese primer momento de plastificación. Fíjense en que acá la rigidez es sí la EI que teníamos originariamente. Acá ahora ya el comportamiento perdió esta linealidad, la rigidez es menor, no es más EI, y ahora llegamos a seguir creciendo con Q hasta que en este momento tenemos el colapso. La estructura se transforma en un mecanismo y colapsó. Esta es la carga de colapso y esta es la deformación incipiente, en el colapso incipiente. O sea, un momento antes de producirse el colapso. ¿Está bien? Bueno, ahora nos falta el mismo proceso de antes de descargar. ¿Está bien? Bueno, igual que habíamos hecho
en el caso de directas. Para descargar vamos a usar coloneta igual con la carga Q0 y con el giro conocido, valiendo lo que calculamos hoy antes. ¿Está bien? Entonces, Colonetti, sustituyendo Q por 0 y el giro por el valor que tiene, nos queda así. Si derivo con respecto a I y impongo la condición de extremo, de extremo para F, o sea, de que valga 0, voy a poder despejar I. Bueno, esta es la expresión en función de I, la derivo, queda así, ya sustituí el giro, la parte plástica del giro A por su valor que era este, quedó esta expresión en función de I al derivarla, y despejando I obtengo el I residual, que vale M sobre 3L. ¿Qué es el I residual? Es la reacción en la componente vertical y horizontal, que eran iguales, de la reacción en el apoyo C, una vez que yo descargué mi estructura. Con ese valor, sustituyendo en las expresiones del momento en A y el momento en B, puedo calcular el momento en A y el momento en B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Puedo directamente, tengo esa reacción. Puedo ir hasta esta. Acá. Tengo el valor de esta reacción. Vengo acá y tengo el momento A, poniendo en lugar de I, esto es verde, vale siempre, poniendo en lugar de I el valor que calculé y poniendo en lugar de Q 0. Eso me da el momento en A. Y lo mismo acá, si lo puedo calcular directamente, ¿no? El momento en C ya habíamos visto que valía L por I. Sustituyo I por ese valor y tengo el momento en C. Entonces, de las ecuaciones de equilibrio originales, saco el valor de los momentos, que están acá, residuales en A y en B. Con eso puedo dibujar acá mi diagrama de momentos flectores residuales en la descarga. Ven que mi estructura no está cargada, la carga Q no está, pero por este proceso de plasticidad me queda este diagrama de momentos flectores. Fíjense en que hay momentos en todos los puntos, en todas las secciones del pórtico, menos en estas dos que vale 0. Y los máximos valen el momento de plastificación sobre 3, acá y acá. Fíjense en lo que yo les decía hace unas clases, ¿no? Si yo tengo esta estructura ahora, descargada, y alguien no sabe, que no se da cuenta que quedó con deformaciones residuales, que vamos a calcularlas después y que son importantes, pero, y la carga ahora, ¿sí? Ya al momento, y lo quiere el cálculo elástico, fíjense en que este momento es el momento de fluencia, si vamos a mencionarlo, a ver si cumple la condición de dimensionamiento elástico. El momento de fluencia era los 2/3 de esto. Los 2/3 de esto, bueno, es 2m sobre 9. Pero parte de un momento que ya es 2/9, perdón, del que tiene que verificar para dimensionarlo si está bien. O sea que va a poder dar una carga acá bastante menor que la Q del dimensionado original, porque ya el momento se lo baja le bajó 2/9, le baja a los 7/9 del momento de fluencia de diseño original. En vez de ser M de fluencia, son
bajó a 2/9 de m de fluencia. ¿Tá? Bueno, entonces, podemos ver... Una pregunta, Berardi. ¿Sí? Viendo ahí el diagrama, ¿no? O sea, una vez que la estructura está, ya se formó las dos rótulas plásticas y Sí, te quedaron esos momentos residuales, sí, si vos la volvés a cargar, sí. para que se formen las rótulas, ¿necesitas de vuelta que se llegue al momento de plastificación o como la estructura ya quedó media toda dañada, ya es más directo llegar? Bueno, en la realidad, en la práctica sí. ¿Está bien? Ahora, en la teoría, ¿sí? Yo calcularía mi proceso nuevamente, ¿tá? Haría el mismo cálculo y llegaría a que en cada caso yo tendría que irle sumando estos valores que ya los tiene. ¿Está bien? ¿No? Porque él ya tiene este valor residual acá. ¿Ah? Entonces, para llegar al M acá, bueno, tengo que sumarle menos, ¿no? ¿Ves la idea? Él ya sale de que este valor ya lo tiene residual acá. Entonces, va a tener que llegar al diagrama con M, ¿no? Con M acá y con M acá. Va a tener que llegar a ese diagrama. Pero para llegar a ese diagrama, él ya tiene este valor M/3 residual. ¿Ah? Entonces, va a llegar antes. O sea, va a tener que llegar al mismo valor igual acá, cuando esté M. Pero él ya parte de un M/3. Entonces le faltan, digamos, 2/3 de M para llegar al valor. ¿No? Sí, ¿Está sí, sí. bien? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo queda la gráfica de esto? Acá en azul está dibujado el momento en A y en amarillo el momento en C. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerdan que nos plastificó primero el momento en A, el momento azul? ¿Cómo fue el proceso? Partió de 0, fue creciendo y llegó acá al momento de plastificación. Acá. ¿Está bien? Vamos a ver la zona de plastificación. ¿Qué pasó con el momento amarillo en C? Partió de 0, creció menos, porque era siempre la mitad, ¿sí? que el azul, este amarillo, y llegó acá a la mitad del momento de plastificación. O sea que las únicas partes que tenemos hasta ahora son esta azul y esta amarilla. Ven que siempre el amarillo es la mitad del azul, porque es elástico. Ahora, llegó al momento de plastificación y no. Yo seguí cargando. No puede aumentar el momento de plastificación. Y entonces siguió constante. Entonces lo tuvo que venir a ayudar el amarillo. ¿Está bien? Entonces va aumentando el amarillo y sigue aumentando hasta que llega al momento de plastificación. Acá llegó al momento de plastificación. ¿Está bien? Y entonces, como llegó al momento de plastificación, plastifica también. Y se produce el colapso. ¿Está bien? Entonces, el recorrido que llegaron hasta el colapso fue el azul así y así. El amarillo así y así. Y acá llegaron a tener estos valores de las deformaciones. ¿Sí? Estoy acá y ahora descargo. ¿Ah? Ahora, cuando descargo, vuelvo por las paralelas a cuando cargue elástico. O sea que mi descarga es la azul paralela a esta así y la amarilla paralela a esta así. Bueno, para encontrar estos valores, lo que le decía, no necesitaba usar Colonetti. Lo necesitaba solo para encontrar este valor.
porque una vez que estoy acá puedo trazar la paralela a esta, y donde corta a Q0, ahí tengo el valor. Y lo mismo con amarillo. La paralela donde corta tengo el valor. ¿Está bien? Bueno, entonces este es el proceso para los momentos. Para las descargas, bueno, la misma idea, ¿no? Trazo la paralela a esta recta y ahí tengo el valor del desplazamiento residual en la descarga. Acá está hecho con Castigliano. Ven que se puede usar Castigliano acá. ¿Por qué? Porque la descarga es elástica. Entonces yo voy a la energía de deformación, ¿sí? La derivo con respecto a Q y impongo la condición Q igual 0. ¿Sí? En I puedo poner, como voy a derivarlo con respecto a Q y hice que no depende de Q, puedo dejarlo como estaba. Vamos a ir acá. Voy a la energía de formación. Esta no me sirve porque tiene Q0, ¿no? A la otra. Acá. Voy a esta energía de deformación. Este término no lo tengo ahora porque la descarga es elástica. Uso esta energía de deformación. ¿Está bien? Puedo derivar acá con respecto a Q dejando el I como está. Una vez que me queda esto, sustituyo I por el valor que tenía. Y ahí despejo Q. O directamente puedo ya poner el valor ese que tenía para I, que como no depende de Q, es lo mismo, dependía de M, ¿no? Lo tenía por ahí, ¿cuánto valía? El IS M sobre 3L. Puedo poner directamente M sobre 3L, o si no, lo dejo en función de I y lo sustituyo al final por I. ¿Está bien? Bueno, eso me va a dar entonces la parte elástica, ojo con eso, ¿no? La parte elástica del desplazamiento en la descarga. Pero ojo que la parte plástica seguía existiendo. Entonces a la plástica le tengo que restar esta elástica y ahí me va a quedar la descarga total. Ya este valor lo pueden verificar trazando la paralela acá y viendo que da lo mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto, ¿quedó claro? ¿Hasta acá está todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces con esto terminamos el tema de análisis plástico de estructuras. Ya pueden hacer toda la hoja. Está. Vamos a ver ahora otra una aplicación de plasticidad, pero que es muy diferente a la anterior, tanto que hay libros que tratan solo esto. Y se llama el análisis límite de estructura. Hay libros que tienen ese título, ¿no? Tratan solamente el análisis límite. El análisis límite es más simple que el análisis plástico de estructura, que el análisis plástico, sí. Y vamos a verlo no hay que hacer el método paso a paso, ese que hicimos. Acá en Colonete, vieron que hicimos un primer paso, para tal valor de la carga, plastificaba una sección, seguimos aumentando la carga, plastificó otra. Este método nos va a permitir calcular directamente la carga de colapso y el mecanismo de colapso. ¿Sí? Y es más potente, claro, como no necesita ese proceso paso a paso, es más potente que el método paso a paso que vimos antes. Y lo vamos a ver ahora sí, un caso más. Lo vamos a ver para el caso de
reticulados, para el caso de vigas y pórticos, y después para el caso de losas también. Ustedes vieron losas, el cálculo de losas elástico, ¿no? ¿Sí? En R2. Entonces ahora vamos a ver acá el cálculo de losas plástico con una teoría que se llama la teoría de líneas de rotura, que entonces, bueno, nos va a permitir calcular las losas de una forma diferente al cálculo elástico, ¿no? Porque lo que nos va a dar directamente es la carga de colapso de la losa y el mecanismo formado por unas líneas que vamos a llamar líneas de rotura de cómo colapsa la losa, o sea, el mecanismo de colapso de la losa. ¿Sí? Nosotros entonces vamos a tener tres tipos de fallos, digamos, que nos van a llevar al mecanismo. En reticulados van a fallar toda una barra plastificando totalmente esa barra, ¿no? ¿Sí? Y a medida que va plastificando cada barra, el reticulado se nos va transformando en un mecanismo. Cuando plastifica el número suficiente de barras, colapsa. ¿Está bien? Con las vigas y pórticos son las rótulas plásticas. Si la estructura vimos ya, ¿no?, que si era hiperestática con grado de hiperestaticidad R, al formarse R más una rótulas plásticas, se transformaba en un mecanismo y colapsaba. ¿Sí? En las losas, el equivalente, digamos, a las rótulas plásticas, van a ser las líneas de rotura. Se van a ir formando líneas de rotura y cuando se forman líneas de roturas con una determinada configuración, ahí la losa se transforma en un mecanismo y colapsa. ¿Está bien? Con las losas hay un tema de que si bien vamos a despreciar la contribución de los cortantes, directas no vamos a tener, ¿no?, de los cortantes en las losas, vamos a tener en cada punto de la losa, creo que eso lo vieron en el curso de R2 con Pérez cuando trataron las losas, vamos a tener en cada punto un momento flector según una dirección X, por ejemplo, otro según una dirección Y, y un torsor. Vamos a tener los tres juntos. Dos momentos flectores y un momento torsor. Eso va a hacer que necesitemos un criterio de plastificación. Recuerdan que los criterios de plastificación eran los tipos von Mises, Tresca, etc. El criterio que se usa es un criterio de Johansen, que fue el que más investigó sobre las líneas de rotura en losas. Y ese criterio de Johansen está expresado en función de los momentos principales. Ven que yo al tener, no sé si lo hablaron alguna vez, pero se dan cuenta ahora, al tener en una losa dos momentos MX y MY flectores y un torsor MXY, es como si tuviera, pensándolo en tensiones, una tensión sigma X, una tensión sigma Y y una tensión rasante tau XY. Y si tienen ese estado de tensiones, ustedes saben que pueden encontrar
dos tensiones principales, sigma 1 y sigma 2, y trabajar, por ejemplo, con esas dos. Trabajando con esas tensiones principales, la tensión rasante es cero en esos planos. Bueno, lo mismo pasa acá. Habría dos momentos principales, M1 y M2, y cuando trabajo con esos, el torsor en ese punto es cero. Pero fíjense en que si me cambio de punto, y es todo un tema ahí de las losas, ¿no? Y el criterio de Johansen está escrito en función de los momentos principales. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que ya les voy contando limitaciones que vamos a tener. Va a ser que si uno quiere usar algo que necesite el criterio de plastificación, va a poder hacerlo siempre que tenga una losa circular con carga con simetría de revolución. Porque en esas, los momentos mφ y mθ con los que vamos a trabajar en coordenadas polares van a ser momentos principales directamente y no va a haber momento torsional. Y el cálculo ahí del criterio de plastificación de Johansen va a ser muy simple de usar. Entonces ya van viendo que el problema en losas viene complicado, ¿no? Hay libros de eso, ¿no? Hay libros de eso. Incluso vamos a ver que hay dos teoremas, que ya voy, si da el tiempo, a empezar a presentarlos ahora, que se usan para calcular. Bueno, esto es todo un tema, digo que hay libros y nosotros vamos a tratar de darlo en una semana y media, ¿no? Dos teoremas que se usan para el cálculo de las losas, también para pórticos y también para reticulados, pero lo más importante es el cálculo de las losas, que son el teorema estático y el teorema cinemático. En el teorema cinemático, que uno va a usar siempre el equilibrio a partir del principio de los trabajos virtuales, no necesita verificar la condición de plastificación. Y entonces, eso que les dije de losas circulares con simetría de revolución o losas de cualquier forma, no importa. ¿Está bien? Entonces, ese es el que más vamos a usar. Pero ese teorema me da un límite superior para la carga de colapso, o sea que está del lado de la inseguridad. El otro teorema que vamos a usar se llama teorema estático. El método que hay que usar cuando uno lo aplica es el criterio de plastificación. Y entonces en el teorema estático las losas circulares con simetría de revolución son muy fáciles de calcular, uno llega a la carga exacta de colapso, ahí va todo bárbaro, pero si tiene una losa rectangular nomás, se complica. Bueno, ahí hay un método de otro investigador, Hilderberg, que no lo vamos a tratar en el curso, que permite usarlo con cierta facilidad y ahí uno calcula la carga de colapso con ese método de Hilderberg. Pero nosotros no lo vamos a dar, nos vamos a quedar con algunos ejemplos del teorema estático de losas circulares, nada más. ¿Sí? Y ahí les iba a decir que el teorema estático sí tiene la ventaja que las cargas de colapso que tenemos están del lado de la seguridad, son menores que la carga de colapso real, digamos. Y que, claro, si uno hace el cálculo elástico, siempre está usando el teorema estático, siempre queda del lado de la seguridad. ¿Está bien? Entonces, con esa introducción, vamos en los 5 minutos que queda a hablar un poco de las ideas generales del método. Bueno, nosotros lo que hacíamos era tomar la carga y irla aumentando, ¿no? La carga que suponíamos que era elástica, ¿no? Irla aumentando. La teníamos en función de un parámetro y la íbamos aumentando. Acá hasta que se puede hacer lo mismo, pero históricamente se trabajó con lo que llamaban, lo que voy a hablar ahora,
el factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? Bueno, toma un estado de carga de referencia. Esto en realidad siempre fue muy práctico, por eso lo del factor de carga. Toma un factor de carga de referencia en el que supone, para poder llamarlo estado de carga de referencia, que el comportamiento de la estructura para esas cargas es totalmente elástico. ¿Está bien? Y entonces esto es lo que dice acá. Supongamos una estructura sometida a un cierto estado de carga. Si dicho estado de cargas hace que la estructura trabaje en el régimen elástico, lo llamaremos estado de carga de referencia. O sea que normalmente nos van a dar un estado de carga de referencia que puede ser paramétrico o puede ser numérico. Nos pueden decir, bueno, una carga de tantas toneladas. ¿Está bien? ¿Sí? Nos dan un número, 5 toneladas. Nos dan el número. ¿Tá? Puede venir de cualquiera de esas dos formas dadas en los ejercicios. Pero tiene que asegurarme ya que ese número que me dan, si no, hago los cálculos y me va a dar más, que es elástico. ¿Está bien? Es elástico. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es usar factores de carga que van a multiplicar esas cargas. ¿Ah? Y las van a multiplicar hasta el colapso, digamos, hasta el valor máximo que puede tener ese factor de carga. Entonces vamos a llamar factor de carga a cualquier número real positivo, porque multiplicaremos a todas las cargas del estado de carga de referencia para tener un nuevo estado de carga. ¿Está bien? Entonces vamos a ir multiplicando por esos números, ¿no? Por esos factores de carga, hasta que va a haber un factor de carga que es el que buscamos y que es único. Se puede demostrar ahí con teoremas que es único, que vamos a llamarlo factor de carga de colapso, que es el que estamos buscando. Y entonces cuando multiplicamos el factor de carga de colapso por las cargas que tenía el estado de referencia, vamos a tener el estado de carga de colapso. ¿Ven esa diferencia con lo que veníamos haciendo? ¿Está? Bueno, entonces con esto vamos a dejar por acá porque ya ahora entraríamos en el método estático y no vamos a dejarlo para la próxima. Bueno, entonces con esto pueden hacer toda esta hoja y la próxima vamos a ver todo este tema del análisis límite. Y lo que les dije antes, no vamos a demostrar ni el teorema estático, ni el teorema dinámico, ni el teorema de unicidad, porque son demostraciones matemáticas. Vamos a hablar de los conceptos y a usarlos. ¿Sí? No sé si haremos alguna demostración acá, pero si haremos una demostración es una muy, muy pequeña que reafirme los conceptos. Pero los teoremas esos están demostrados en las notas y están demostrados en forma general, tanto van a servir, como están demostrados ahí, para reticulados, pórticos y losas, por lo que están demostrados con la forma en que trabajaban en elasticidad, ¿se acuerdan? Con un sólido, con unas condiciones de contorno dadas y unas cargas, está presentado así. Bueno, por eso les digo que si les interesa, léanlo en las notas, pero no lo vamos a dar en el curso. Bueno, entonces dejaremos por acá. No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces si no tienen dudas, dejamos por acá. Y el tema que viene, vamos a ver si lo podemos terminar en el correr de la semana próxima. De todas formas, la hoja se las vamos a dar la nueva hoja se la vamos a dar el lunes para que la tengan, pero me va a llevar toda esa semana o quizás hasta algún día más. Bueno, entonces dejamos por acá y seguimos el martes. Bárbaro, Berardi. Bueno, chao. Nos vemos. A ver si quiere decir algo.